Buenas tardes amigos, hoy es 8 de noviembre, por la tarde estamos grabando este video de la otra campana número 10 relacionada con la actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Los temas que hoy vamos a ver y vamos a tratar de entrar en tiempo, que es el grave problema que personalmente tengo yo, es el primer punto y el que más está llamando la atención, no solo del mundo o de los medios, sino también de la población mundial, es la guerra de Israel contra Palestina y el contexto internacional en que la misma se desenvuelve. El segundo punto trata de la guerra de Rusia contra Ucrania y también en el contexto internacional sobre el cual influye. Y por último, esto va a ser muy breve porque realmente la guerra de Rusia contra Ucrania está prácticamente terminada. Es poco lo que hay que agregar, son pocos los movimientos diarios que hay. Y en tercer lugar, la Argentina y el clima electoral enrarecido que se está fabricando artificialmente por algunas usinas que particularmente yo no he podido detectar bajo qué titiritero funciona. Pero tengo la percepción de que algo se está moviendo acá, algo extraño, algo prefabricado, algo intencional para provocar una grave crisis o que todo este proceso electoral desemboque en una crisis incontrolable. Más allá de la voluntad y de los candidatos que están en juego. Bueno, comenzamos por el primer tema. La guerra que está concentrando toda su atención por diversas características y diversas situaciones. La guerra de Israel contra Palestina. Ya hemos explicado algunos de los antecedentes de esta guerra que se remontan o tienen por lo menos su antecedente inicial a partir de la Declaración Balfour en 1917 y que en los hechos y en el territorio o en el terreno es una guerra que se inició hace 75 años, un poco más, 80, comenzó antes con la guerra de la independencia por parte de los grupos terroristas que propiciaban la independencia de Palestina como el Estado de Israel. Eran todos grupos terroristas, el Irgun, el Stern, la Haganah. Y hay un libro muy conveniente de ser consultado que es Guerra en Tierra Santa, del señor Begin, que fue ex primer ministro y fue uno de los jefes de estos grupos terroristas que casi llegan entre ellos próximos a la declaración de la independencia o meses antes, en mayo de 1948, a un enfrentamiento entre ellos, es decir, a una guerra civil entre israelíes. Vamos a comenzar por la guerra de Israel y Rusia, Israel y Palestina, y solamente les ofrezco este slide, donde es para nada más que recordar las hipótesis sobre las cuales iniciamos la apreciación sobre esta
este conflicto. No hay indicios, o no los tengo yo todavía, de que hayan otros objetivos, otras causas o motivaciones para el inicio de esta guerra, que en algunos casos muchos la consideran iniciada por una acción de Hamás de bandera falsa, es decir, de un hecho conflictivo, de un hecho de agresión a Israel por parte de los grupos de Hamás, que habría tenido de alguna forma, por supuesto, el conocimiento de ese ataque, ya no hay dudas de que lo tenía Israel, inclusive el primer ministro Netanyahu, por lo menos una semana antes, había sido advertido por la inteligencia egipcia de que podría haber algún tipo de ataques que se estaría preparando o de algún tipo de incursión sobre del otro lado de ese famoso muro de separación de Gaza con el resto del Estado de Israel. Es difícil comprobarlo, pero sí existen sospechas, porque vuelvo a repetir lo que dije en la primera oportunidad en que tratamos este tema, que jamás fue una creación, una invención del Estado de Israel y de la inteligencia israelita para que confrontara con el grupo palestino de Yasser Arafat. Acuérdense ustedes que el fundador de Hamás fue un musulmán, un hombre muy conocido en la zona, Youssef, creo que era el apellido, o Yassin, perdón, que él fue el que dio esa iniciativa, digamos, hizo esa creación o fundación bajo su amparo, su respaldo. Pero hay que tener en cuenta que Hamás es parte de la organización de los hermanos musulmanes. Y como ya les he anticipado en otra oportunidad, los hermanos musulmanes es una organización secreta islámica que fue fundada bajo los auspicios de la masonería inglesa antes que Inglaterra se retirara de los territorios que tenía bajo su colonización al término de la Segunda Guerra Mundial. Muy previsores los ingleses, y a través de su instrumento que le es muy íntimo y es también producto de su creación, la masonería, ellos hacen una conducción desde fuera del poder, fuera del poder de las antiguas colonias, a través de la masonería, a través de la infiltración de la masonería, una masonería con miembros islámicos, y en la cual comienzan a crear estos problemas, primero bajo un barniz religioso y luego político-religioso. Eso es así, eso está comprobado, eso prácticamente no se admite ya discusión, excepto en Argentina, que viven en Bavia la clase política y la llamada clase intelectual, que por supuesto ni se enteró. Bueno, seguimos con el otro slide, que es nada más para que lo recuerden, cómo fue la involución de la ocupación árabe-palestina, islámica, de lo que era la antigua Palestina, que en el primer cuadro, a la izquierda, en la parte superior, en el ángulo superior izquierdo, ustedes la ven completamente verde, y eso fue en 1947, y que en el 2006, según este
esta reproducción o representación de la ocupación, lo verde se transforma en un pequeño sector sobre el Mediterráneo, en la zona de Gaza, y luego en la Cisjordania, cada vez más retaseada, más ocupada por colonos judíos, y ya ni siquiera quedan los rastros que todavía existían en 1967, en la guerra del Yom Kippur. Esto es para recordarlo, cómo involucionó prácticamente a estar con un 97% de ocupación árabe e islámica y solo un 2,5-3% de población judía, y pasó en el 2006 y ahora casi totalmente a un 87% de población judía y de ocupación de la tierra judía y apenas un 13% de la ocupación árabe islámica, cristiana. El otro mapa que sigue a continuación es también la misma reproducción, nada más que está señalada especialmente en rojo, con un círculo rojo, como ustedes pueden apreciar, el sector de cada una de las representaciones, de los segmentos que representa la ocupación israelí y palestina, respectivamente, y llamar la atención sobre los porcentajes iniciales y el actual, lo cual expresa una enorme involución de la situación de la ocupación árabe islámica en la Palestina respecto a 1947, a finales de la ocupación británica de ese territorio. Acá, cuando la gente hoy se pregunta extrañada por qué reacciona Hamás de esa forma y por qué ataca violando todos los derechos humanos y asesinando a la población civil y demás cuestiones, deben recordar que en este lapso de 85 años permanentemente hubo una situación de conflicto, de ataques de las aldeas, de expulsión violenta de la población original palestina de los territorios o de los terrenos o de las propiedades que venían ocupando desde el año 70 después de Cristo, y que llevan generaciones y 2000 años o 1900 años ocupando ese territorio sin solución de continuidad, salvo los conquistadores, ya sean griegos, romanos, turcos y demás, que fueron turnándose en la ocupación del Medio Oriente. Bueno, el origen está ahí, en un conflicto permanente, en una guerra permanente donde los árabes, islámicos y cristianos prácticamente fueron privados de su propiedad privada, tanto que se habla de la propiedad privada, privada de sus derechos, y pasaron a una situación de refugiados concentrados en grandes, grandes en cuanto a la cantidad de personas hacinadas en los campos de refugiados. Gaza, precisamente, fue uno de los grandes campos de concentración de refugiados, particularmente a partir de 1967, luego de la guerra de los 7 días.
Luego siguió la de 1973, donde eso se incrementó y fue mayor la cantidad de gente árabe, islámica y cristiana que fue expulsado de sus propiedades y de sus alojamientos, las que habían sido habitados por siglos por sus familias y antecesores. Bueno, no se olviden de visualizar el tamaño de Gaza que se exhibe en este gráfico. Aparentemente así es grande, pero esto en realidad tiene muy pocos cientos de metros cuadrados o miles de metros cuadrados, y donde ahí se dice que hay aproximadamente habitándolo 2.400.000 palestinos. No es grande, es muy chico, ustedes lo ven por las fotos de los que se emiten diariamente como resultado, para mostrar los resultados de los bombardeos judíos o israelíes. Así acá tiene una dimensión, pero si ustedes miran el mapa que está al costado en el ángulo inferior derecho, va a ver que la proporción de Gaza respecto al territorio de Palestina es mínimo. Bueno, vamos a seguir con el gráfico número 7, relacionado con este conflicto. Y hemos tenido en estas 2 semanas, para resaltar, aparte de que ya todos sabemos que Israel y las tropas de Israel habían penetrado en el territorio de Gaza, cortaron el territorio de Gaza en una zona norte y en una zona sur. Aparentemente estarían aislados ambos territorios, el norte y el sur, pero me temo que debajo de la superficie la comunicación sigue a través de los famosos túneles de que tanto se hablan, y que debe haber uno o más túneles, o no sé cuántos, que existen con una profusión, depende de la zona que en la superficie esté habitada o no, o muy densamente habitada. Como los bombardeos israelíes han sido enormes y la acción de las tropas terrestres israelíes también han sumado con la artillería y con la ocupación física de abrir esa brecha y separar la zona norte y sur de Gaza, produjeron muchas bajas civiles, especialmente de niños. Esa indignación por esos hechos que produjo Israel constantemente, diariamente, en la zona, fue percibido por el mundo. La gente se ha manifestado y ha expresado su rechazo y su repudio a esos asesinatos colectivos. Prácticamente son asesinatos colectivos, a un pueblo que no tiene fuerzas armadas, que no de Hamás, o elementos armados de Hamás, que no pasan de ser una guerrilla tal vez con algún armamento moderno, pero carecen de sistemas de apoyo antiaéreo y por supuesto de radares, sistemas de radares, de misiles contra aviones, es decir, que no hay ningún tipo de defensa aérea que pueda inducir a los israelíes a ser más cautos
y menos atrevidos en sus bombardeos. El secretario general de la ONU, el señor Guterres, dijo que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños e instó a un alto al fuego inmediato. Eso ocurrió el lunes en oportunidad que usó de la palabra o se dirigió públicamente al periodismo en las Naciones Unidas. En tal sentido, el Ministerio de Salud de Gaza, que administra, es del grupo Hamas, que administra la zona de Gaza desde el 2006, anunció este lunes, el 6 de noviembre, que el número de muertos por los bombardeos israelíes es de 10.022. Esto fue el lunes. 10.022 personas, entre ellas 4.104 niños y 2.641 mujeres. Es decir, en total, entre niños y mujeres, de 6.700, un poco más de 6.700 mujeres y niños. El número de heridos en los últimos 31 días ascendió a 25.408. Y digo bien, 31 días. Se ha cumplido ya ayer 30 días de la incursión de Hamas en Israel y por lo tanto de la iniciación de este conflicto entre Israel y Hamas. Pasamos al número 8. Este hecho de que Gaza se esté convirtiendo en un cementerio de niños y niñas, ustedes ya vieron la fotografía anterior, realmente llama la atención porque han sido bombardeadas también las inmediaciones y varios hospitales de la zona de Gaza. Con lo tal, este personal herido o mal herido carece de posibilidades de atención médica ante el abarrotamiento y la falta de infraestructura por su destrucción y también por la cantidad inmensa y enorme de heridos que se han sumado y que carecen también a esta altura del partido, después de un mes, de los necesarios abastecimientos. Inclusive se nota que hay luz en algunos sectores de los hospitales, pero pareciera ser que no todos los hospitales están iluminados, sino ciertos sectores. Guterres agregó que el régimen israelí está atacando simultáneamente a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias o instalaciones de la ONU, incluidos refugios. Nadie está a salvo de los ataques israelíes. Añadió que debemos actuar ahora para encontrar una salida a este brutal, horrible y agonizante callejón sin salida de destrucción. La catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto el fuego humanitario sea más urgente cada hora que pasa. Hasta el momento, Israel se ha negado obstinadamente a conceder un alto el fuego, a permitir un alto el fuego, ya sea para el reabastecimiento de esa inmensa población que está en ese lugar, en ese campo de concentración, porque en realidad es un campo de concentración o un campo de refugiados. Pero el primer ministro israelí, el señor
Netanyahu se ha negado en todas las instancias durante un mes de no permitir ni no acceder a un alto al fuego. El señor Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, agregó: la pesadilla en Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Y creo que este señor lo define bien. Gaza, en estas instancias y en este bombardeo sangriento que está realizando el Estado de Israel a la zona de Gaza, es una grave crisis de la humanidad, una grave crisis de los valores espirituales, morales y del derecho de guerra en esta zona de Gaza durante estos 30 días. Ha habido realmente un genocidio y muchos lo califican de esa forma a las matanzas de civiles, de miles de civiles, y a la cantidad de heridos que ha provocado. Realmente se trata de una grave crisis de la humanidad. Pareciera ser que cuando la crisis afecta a otros pueblos que no sean al pueblo de Israel, parece ser que nadie se da cuenta, no es problema para nadie, todos están muy condolidos por lo que pasó con ese ataque también inhumano que hizo Hamás a la población civil próxima a la barrera o al muro de contención que separaba a Israel de Gaza, pero pareciera que nadie se altera demasiado porque se trata, en este caso de Gaza, de islámicos y se trata de árabes, islámicos y cristianos, muy pocos cristianos, y árabes. Ahí son toda esa población, prácticamente no creo que haya población que no sea árabe, desde la perspectiva racial, ¿no? Toda esta situación que también se ha extendido por el mundo, de inquietud, de protesta, de repudio, de rechazo al Estado de Israel por estos bombardeos, ha dividido a la comunidad mundial, marcadamente está dividida, entre los partidarios de Israel por un lado y los partidarios de Palestina por otro, y en un tercer lugar a los que se expresan o se identifican como neutrales. Ustedes ven acá en este gráfico que se exhibe, los colores dominantes son el amarillo, que son los favorables a Israel. Hay un amarillo más tenue, pero los que apoyan a Israel y los que apoyan más. Es una diferencia muy tenue del color amarillo. Después ven un color rojo, morado, fuerte y otro más tenue, que corresponde a los que apoyan a Palestina. Y ustedes pueden apreciar que todo el Medio Oriente ya completamente, y el norte de África y algunas zonas del sur de África, como Sudáfrica, apoyan en general, algunos con mayor intensidad y otros con menor intensidad, pero apoyan al régimen o al sector palestino. Y los que están en verde son los estados neutrales. Ustedes ven que en América del Sur, mayoritariamente por las extensiones de Brasil y Argentina, son, los que ocupan la mayor proporción de neutrales, pero también Chile, Bolivia,
Venezuela, se han manifestado en favor de los palestinos. Inclusive Bolivia rompió relaciones con el Estado de Israel y Chile ordenó retirar sus embajadores en la semana anterior. Brasil y Argentina pivotean en una neutralidad difícil de determinar al detalle. Acá en Argentina, por la impresión que yo tengo, hay un ambiente muy favorable al Estado de Israel. Además, todos los medios de comunicación baten el parche permanentemente, o ahora menos, en estos días mucho menos, pero los 3 primeros días, a partir del 7 de octubre, prácticamente estábamos en presencia de una cadena internacional de medios de comunicación haciendo, apoyando decididamente al sector del Estado de Israel. Yo nunca había visto una cosa de esa naturaleza. Es como si se hubiera estado en cadena durante 3 días por lo menos. Todos los canales del Estado y privados, es decir, era una sola voz que se sentía a favor del Estado de Israel y favoreciendo a la acción de represalia judía, pero eso se ha ido estirando, salpicando con otros contenidos, y hoy diría que la tendencia es la misma en cuanto a cuál tiene la supremacía en el apoyo, pero es menos intensa en tiempos de duración. Esto realmente para nosotros debería ser un motivo de preocupación, porque me da la impresión de que acá en Argentina la masa de la población, como en los Estados Unidos, a pesar que en Estados Unidos es totalmente, y Canadá es totalmente amarillo el hemisferio norte, México también tiene una posición neutral y algún país de Centroamérica, pero acá estamos en una situación de desinformación que nos llama mucho la atención, el poco conocimiento que la población en general tiene respecto a la naturaleza y al desarrollo de este conflicto desde 1917, su intensificación a partir de 1948 y en las sucesivas guerras y hasta nuestros días. Ustedes ven a continuación en el slide número 11 que acá en la semana también ha surgido una novedad que ha espantado, ha conmocionado un poco, pero no se ha difundido intensamente esta información. Se trata de que un ministro israelí, en una entrevista con Radio Kol Berama, le preguntó, un ministro del Patrimonio, es la denominación de ese ministerio, Amichai Eliyahu, le preguntaron si se debería lanzar una bomba atómica sobre el enclave de Gaza. Y el ministro respondió, esta es una de las posibilidades. Eso fue el domingo 5 de noviembre, es decir, el domingo pasado. El comentario fue rápidamente desautorizado por el primer ministro Netanyahu, quien también suspendió al ministro de las reuniones de gabinete, es decir, lo apartó de su cargo transitoriamente. ¿Cuál es el problema de esto?
es que por primera vez una autoridad del gobierno nacional israelí confiesa o admite que Israel tiene armas nucleares listas para ser utilizadas contra los palestinos. Se sabe, yo he tratado este tema de la opción nuclear israelí mucho tiempo, en la primera etapa de la otra campana, entre los años 2014 y 2015. Por eso les pongo en este slide número 11 las oportunidades y el número de video y la fecha en que fue emitido, porque me parece muy importante que se puedan recuperar estos videos, porque nadie en la Argentina lo ha explicado con los detalles con que lo hice yo hace 8 años. Ahí está el desarrollo y la explicación del desarrollo nuclear israelí, con muchos detalles inusuales para ese momento y que siguen siendo inusuales, porque acá nadie tiene conocimiento de eso, y si tiene conocimiento se hace el distraído, ya sea por miedo a la reacción israelí o judía, por no ser considerado un antisemita, o porque indirectamente apoya al Estado de Israel y es partícipe de los objetivos y aspiraciones políticas, espirituales y geopolíticas del Estado de Israel, o lo que también se llama el Estado judío, que tiene otra dimensión. Bueno, hacemos un corte y dejamos acá, y en un momento regresamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos, estimados amigos, y señor director, le pido que coloque la placa número 11 para recordarle los videos que hablan sobre la opción nuclear israelí, que yo personalmente he desarrollado en el año 2015, en los meses de marzo, abril y mayo. Acá me aclara el director que en el canal de canaltelev1.com ustedes tienen los antiguos videos que se hicieron hasta el 2019, en que fue clausurado por YouTube el canal Telev1. Estarían todos la totalidad de los videos que se grabaron en el periodo que hablamos, del año 2015 en este caso. De todas formas, si no se encuentran todos, yo tengo las versiones originales en PowerPoint, vería a ver cómo los puedo reunir en un solo video y trataría en una o dos veces desarrollar
y actualizar, si habría algo que actualizar, este tema de la opción nuclear israelí. Efectivamente, aunque todos se hagan los estúpidos, especialmente los políticos argentinos, Israel es un Estado nuclear que inexplicablemente se le permitió tener desarrollo nuclear, no ha firmado el Tratado de Proliferación Nuclear y no tiene inspecciones de la Comisión Internacional de Energía Atómica. Raro, ¿no? Qué raro. ¿Por qué esa excepción? Cuando, por ejemplo, no se permite que el Estado de Irán pueda hacer eso, lo mismo, teniendo la supervisión de la Comisión Internacional de Energía Atómica. Bueno, esos son los problemas del poder y del poder mundial. Hoy yo traje, ya vamos a hablar sobre una apreciación del coronel estadounidense retirado Douglas MacGregor, que es interesante por provenir de un militar norteamericano que supuestamente su país está apoyando calurosamente al Estado de Israel en esta operación de represión y de represalia del Estado de Israel, muy sangrienta, muy inhumana, como lo dice el secretario de las Naciones Unidas. Pasamos a la otra placa. Hay una novedad en esta situación en el Medio Oriente y a raíz de esta accionar de Israel y de este continuo ataque y represalia y generación de víctimas en grandes cantidades de víctimas civiles. Es la relación entre Turquía y Estados Unidos que pasaron a ser relaciones muy tensas. El secretario de Estado, en su recorrida por el Medio Oriente, Antony Blinken, en su reciente visita a Turquía, puso en evidencia que las posiciones entre Turquía y Estados Unidos son cada vez más divergentes. Blinken recibió un trato extremadamente frío y descortés por parte del gobierno turco. Estados Unidos tiene un problema real con su capacidad y poder diplomático, porque esta actitud es una especie de repetición de lo que sucedió con Mohammed bin Salman o Salmán en Arabia Saudita, que es el príncipe heredero a cargo del gobierno en Arabia Saudita, hace un par de semanas, cuando Blinken fue allí y lo hicieron esperar muchas horas porque Salmán estaba ocupado. Es un acto, por supuesto, fuera de todo uso y costumbre en el lenguaje y en el estilo diplomático, y que sirve para expresar el disgusto o, digamos, la tensión que existe entre el país visitado y el visitante. Hay que tener en cuenta que Turquía es un Estado islámico y este tiene una posición central del Islam en la sociedad turca. Se trata del Islam sunita con sabor turco. Erdogan, ese es quien preside el Estado de Turquía, es el líder de los hermanos musulmanes, no solo en la región, sino también en los Estados Unidos y Canadá, porque esta organización, los hermanos musulmanes, se extiende en todo el mundo donde han hecho pie los musulmanes o islámicos. Y por supuesto existen, por supuesto también bajo control, en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, en Inglaterra, por las razones que ya explicamos, por la estrecha relación
masónica de los hermanos musulmanes y sus padrinos masones ingleses desde la descolonización de Inglaterra, de las colonias del norte de África y del Medio Oriente. En la otra placa ustedes tienen una apreciación sobre este aspecto de los hermanos musulmanes y en relación a Turquía, qué representa, porque es fácilmente advertible que si no se conoce sobre el Estado de Israel y su accionar, menos se va a conocer el accionar y los objetivos y las dimensiones geopolíticas y del Estado turco. Hamás es el brazo armado de los hermanos musulmanes, por lo que todos vuelven constantemente hacia Irán. Claro, se ha hecho ya a través de los medios de comunicación internacionales y mundiales, cuya propiedad, el 90%, está en manos del capital de personas relacionadas con el Estado de Israel, con la religión judía o con la raza judía, se ha hecho ya una costumbre señalar que los hermanos, que Hamás es un problema de Irán, que Irán es el que capitanea y es el que los alienta, es el responsable de lo que pasó en Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Hamás no depende de Irán. Sí, obviamente tiene contacto y es aprovisionada con material bélico, seguramente, o ayudada para que eso pueda ser realizado, especialmente todos los cohetes que se lanzan desde la Franja de Gaza, se puedan ser fabricados en el lugar. Tal vez sea ayuda a Irán, pero siempre lo ocupan a Irán por todo lo malo que hace Hamás, o por todo, digamos, el daño que pueda hacer, como lo hizo con el ataque del 7 de octubre a Israel. Pero es probable que Hamás no tenga ese grado de participación que se le atribuye a través de los medios de comunicación anti-iraníes y pro-israelíes. Los turcos probablemente están más cerca de Hamás y de su forma de pensar y de sus actitudes hacia Israel y el mundo de lo que estará o podría estarlo Irán. Ojo esta advertencia. Erdogan y Turquía tienen una posición prominente en términos militares en el Medio Oriente. En principio, Turquía posee el ejército más grande de la OTAN, probablemente con la mayor o la más importante fuerza aérea. Cuenta además con una de las armadas más grandes del mundo. Y en tercer lugar, mantiene una de las flotas de drones más desarrolladas también del mundo. Estos drones son los que nosotros conocemos como vehículos aéreos no tripulados. Es un gran fabricante de estos instrumentos de guerra y son muy eficaces los drones turcos. Vamos a pasar ahora a una apreciación que hizo, como les anticipé, que hizo el coronel retirado de Estados Unidos, Douglas MacGregor. En un video, esto lo extraje de un video, lo traduje y lo puedo pasar parcialmente esta parte, porque es lo que más
me ha llamado la atención proveniente de un oficial retirado, un oficial superior retirado del ejército norteamericano, para que vean que en Estados Unidos no hay una uniformidad total. Hay sectores que evidentemente no están de acuerdo con el gobierno actual del señor Joe Biden, y con el partido, ni con el Partido Demócrata, ni con el Partido Republicano. Entonces es conveniente tener la otra campana de lo que se opina en Estados Unidos y no solamente la que opina en favor del señor Joe Biden, del Partido Demócrata y de los intereses israelíes. En principio, la administración Biden es obediente y está al servicio de Israel, y esta obediencia y su apoyo incondicional a los israelíes ha llevado a algo muy peligroso. Esto dice el coronel McGregor. Fíjese la forma que se expresa. Aquí nadie se expresaría de esa forma en relación a ni a este problema, que es un problema extranjero. Esto, por supuesto, va a ser considerado como anti-israelí, va a ser considerado como antisemita, falsamente, ideológicamente, y por lo tanto les pido que sigan con atención, porque nadie en la Argentina está difundiendo esta información. Sigue McGregor diciendo, le han abierto la puerta de la jaula y dejado salir al tigre. El tigre se llama Netanyahu y el tigre ha determinado que debe devorar a todos y a cualquier persona del vecindario que no le guste o que considere una amenaza. No sabemos qué hacer, se refiere a los norteamericanos. Los norteamericanos no sabemos qué hacer al respecto, y la razón por la que no sabemos qué hacer es que todos en este gobierno de Washington en general vive con miedo del lobby de Israel y con miedo de lo que les pueda hacer aquí. Es decir, como en todos lugares, se ha creado un temor, un miedo, y está en algunos lugares una sensación de terror respecto al Estado de Israel, respecto a los sectores judíos en cada país y a las acciones que puedan tomar excusándose en el llamado y famoso antisemitismo. Por eso, fíjense lo que dice el coronel McGregor. No, y lo dice públicamente. Él reconoce que los norteamericanos no saben qué hacer y que no sabe qué hacer el gobierno de Biden por miedo al lobby de Israel y con miedo de lo que les puedan hacer aquí, es decir, en Estados Unidos. Lo que le puedan hacer ese lobby a las personas que se expresen contrariamente a los intereses del lobby de Israel o al lobby judío. Políticamente, dice McGregor, si se ponen de pie y dicen, ya está bien, nuestro apoyo tiene límites. Si Richard Nixon o Eisenhower fuera el presidente y se pusiera de pie y dijera, o dejás lo que estás haciendo ahora mismo o retiraremos nuestras fuerzas, es decir, simplemente retiraremos el poder naval en la región. Es decir, McGregor descarta que Biden o el gobierno actual norteamericano le pueda decir eso a Netanyahu y al gobierno del Estado de Israel. Él no ve que haya nadie como Nixon o como Eisenhower en el pasado que pueda tomar tales actitudes de fortaleza y poner límites al Estado al cual ellos se están apoyando y por el cual se están jugando también internacionalmente. Porque todo este accionar de Israel claramente influye
en forma negativa en el prestigio de los Estados Unidos en el mundo entero. Ese es el problema grave que tiene Estados Unidos y que se le está generando a Estados Unidos. Pero MacGregor evidentemente no ve a nadie con carácter y fortaleza suficiente y con fuerza suficiente como para plantarse y decirle o dejan de hacer esto o le sacamos la flota y retiramos la flota acá en el Mediterráneo frente a las costas de Israel. Sigue MacGregor. Pero la influencia israelí, el poder y la autoridad personal del señor Netanyahu en este momento son tan grandes que todo el mundo tiene miedo de contradecirlo. Y por eso realmente no importa lo que el señor Blinken diga en público. La verdad es que el señor Netanyahu tiene el control. No solo tiene el control de su destino, sino que también controla el destino del poder nacional estadounidense. Su prestigio y la influencia en la región son muy grandes. Fíjense lo que está diciendo el coronel MacGregor, un coronel retirado, que el control la tiene el señor Netanyahu y que el control de su destino no solo se refiere al Estado de Israel por parte de Netanyahu, sino también controla el destino de los Estados Unidos, de Norteamérica. Su prestigio y su influencia en la región son muy grandes. Acá viene otra pregunta que se hace coronel MacGregor. ¿Hay alguien que esté dispuesto a ponerse de pie y simplemente decir, oye, no somos anti-israelíes, nos gusta Israel, pero amamos a Estados Unidos? Bueno, es muy clara lo que expresa la postura del señor MacGregor, del coronel MacGregor. No en balde, en 11 horas vi que tiene 300.000 visitas de este video. No en balde. Debe ser que, y evidentemente me di cuenta que este video está reproducido en varios lugares distintos, por distintas entidades, distintos canales, distintas fuentes. Quiere decir que la voz del coronel MacGregor es una vocecita que se está empezando a oír en los Estados Unidos. Bueno, lo que dice el coronel MacGregor tiene su apoyo en la historia anterior. Por favor, si ponemos el slide número 17. Esta es una fotografía, un slide que yo presenté en otra, hablando del poder del desarrollo nuclear israelí en uno de esos videos. Yo saqué de ahí el que pude encontrar y el slide lo copié y lo integré a este presente video. Esto lo dijo el señor Sharon, que fue primer ministro de Israel y famoso general de la guerra de los 6 días y después del Yom Kippur y después de la invasión al Líbano en el 2006. Está en inglés, la traducción está acá al pie. Esto fue en una discusión, esto se transmitió por radio, se hizo conocer por radio, en un diálogo con radio, en la que él le dice en una discusión entre jerarcas del Estado de Israel o altísimos funcionarios, uno de ellos en ese momento vivía y que estaba presente cuando parece ser que lo dijo Sharon, Shimon Peres. Cada vez que hacemos algo, le dijo, se nos dice que los Estados Unidos van a responder así o asá.
Yo quiero aclarar que no deben inquietarse, le dice a sus compañeros de gabinete o de gobierno, por las presiones americanas sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos a Norteamérica y los norteamericanos lo saben. ¿Escucharon bien lo que yo le dije? Les repito el último párrafo. Yo quiero aclarar que no deben inquietarse por las presiones americanas sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos a Norteamérica y a los norteamericanos, y los norteamericanos lo saben. Esta confesión increíble la hizo el primer ministro Ariel Sharon el 3 de octubre del 2001, tal como lo informó Kol Israel. Yo esto lo publiqué, señores, en su momento. Creo que fue el único medio que publicó eso en la Argentina, muy humildemente, en Patria Argentina. Fíjense en el slide siguiente. El artículo se llama así: una camarilla sionista detrás de la política norteamericana en Medio Oriente. Fue escrito por Emmanuel Ratier, un autor francés muy célebre, muy famoso en Francia en su momento, y fue traducido del Monde et Vie el 9 de mayo del 2002. Fue publicado como número 699, la página 9 de dicha publicación. Y yo lo publiqué en Patria Argentina en dos oportunidades. En junio del 2002, en el número 175, página 6, y en abril del 2003, exactamente el mismo artículo, en la página 185, en el número 185 de Patria Argentina, en la página 7. El artículo que está más abajo, el encabezamiento, se titula La aparición del Imperio Judío, la conquista judía de Estados Unidos, por Bob Finch. Acá están los datos, fue reproducción del artículo The Rise of the Jewish Empire, The Jewish Conquest of America, publicado el 10 de abril del 2008, y la dirección de internet, y la traducción la hizo Patria Argentina. Acá, en estos dos artículos que son básicos para entender todo este proceso, que si muchos intelectuales, inclusive nacionalistas, o que se jactan de ser nacionalistas, lo hubieran leído a esos humildes 8 páginas del Patria Argentina, es probable que tuviera mayores conocimientos que lo que hoy, lamentablemente, observo que muchos ni conocen ni tienen idea de lo que ocurrió. Y no se hubieran, y obviamente, hubieran servido para esclarecer y ayudar a esclarecer el accionar que estaba realizando Patria Argentina. Sin embargo, quedamos siempre aislados y arrinconados por algunos que son más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, traigo esto a colación porque esto no es que recién lo estoy haciendo conocer o recién se publica. Fue publicado en el 2003, hace 20 años. En el 2001, en 2002, hace 21 años, 22 años. En el 2008, todo se ha publicado hace 5 años. En el 2008 son 15 años. Bueno, esto no se conoce en parte porque se ha negado en su momento
no se ha querido reconocer que Patria Argentina estaba haciendo un esfuerzo por informar especialmente a los intelectuales y políticos argentinos, nacionales o nacionalistas. Prefirieron probablemente quedarse con las anécdotas, propio de lo que alguna vez nos catalogó el padre Castellani, el diletantismo, el mal mayor o el mal total del nacionalismo argentino. Bueno, les presento otra prueba de esta situación, es el slide 19. Esta es una apreciación, un artículo que yo publiqué en Patria Argentina en mayo del 2006, en el número 222, en la página 7. Reproduzco acá al costado la bandera que está en blanco y negro en el centro de la página 7 del citado ejemplar de Patria Argentina. Y le llamo el imperio, titulo el imperio conquistado, refiriéndome a que Estados Unidos actúa como un imperio conquistado y ha sido conquistado por el poder del Estado de Israel, por el lobby de Israel, por los poderes mundiales que controlan, que pertenecen al Estado de Israel o son parte de la comunidad judía internacional sin estar residiendo en el Estado de Israel, o es lo que se llama el imperialismo, o son parte o gran parte del imperialismo internacional del dinero, que fue así categorizado como una entidad política por Pío XI, no ayer, no hace 10 años, no hace 20 años, sino en 1930, en la encíclica Quadragésimo Anno. No es de ahora, no es recién. Y que ni siquiera se han enterado que esa categoría política que instaló en el conocimiento del análisis político Pío XI, fue en 1931, con la encíclica Quadragésimo Anno, ni siquiera lo repiten ni lo citan los que ya fueron llamados sacerdotes del tercer mundo o curas progresistas de la Iglesia Católica, que tanto abundan en la actualidad y controlan a la Iglesia en estos momentos. Hay una gran cantidad, una tremenda ignorancia en muchos de estos personajes. Gran ignorancia. Yo les recomiendo, esto está en internet, esta hoja está completa, el artículo completo, en inglés y en castellano, en el blog de Patria Argentina. Ustedes tienen acá la dirección del blog, la pueden levantar, la pueden copiar en el blog de Patria Argentina. Bueno, no sé qué más podría haber hecho. Bueno, no hice más porque no pude o no tuve la suficiente generosidad de parte de mis compatriotas en ayudarme a hacer esta difusión. Ahora ya es demasiado tarde, o muy tarde. Y finalmente, como documentación que avala lo que le estoy explicando, vemos el slide número 20, que es un encabezamiento de un boletín del Centro Cívico Patriótico, número 122, del 11 de mayo del 2006, y que recibe por título El lobby judío o el lobby del Estado de Israel y la política exterior de los Estados Unidos.
es una traducción y una compilación y traducción del inglés realizado por quien les habla. Fue en el año 2006. 2006. Hace 17 años. Y creo que 17 años. Y creo que nadie conoce esto. Inclusive no quise agregar, para no perder más tiempo, la imagen del artículo que salió con el mismo título: el lobby de Israel y la política exterior norteamericana, que salió en La Nación. Extrañamente salió en La Nación, pero también lo tengo y lo he presentado en alguno de esos videos que le he citado más arriba, pero lo tengo. En la próxima oportunidad que hablemos de este tema, lo mostraremos para que no queden dudas. Bueno, pasamos al segundo punto que es motivo de este video y que ya estamos al toque de campana. La guerra Rusia-Ucrania en el contexto internacional. Solamente este concepto les voy a expresar. Ucrania ha colapsado, ya ha colapsado. Ucrania está derrotada. Falta el hecho histórico, físico, de la victoria rusa sobre Ucrania. No sé si será una rendición incondicional, no sé si será un alto el fuego y posterior tratado de paz, no sé cómo se llevará a cabo esto. No sé si esto a lo mejor continúa la belicosidad ucraniana. Creo que a través de operaciones de guerra de guerrillas, no creo que la población ucraniana pueda resistir más guerra en el territorio de Ucrania. Tengan en cuenta que la mitad de la población de Ucrania, entre muertos, exilados, refugiados, ha salido del país, más de la mitad. Está destruida toda su infraestructura. Es imposible, está ocupada casi el 25%, por ahora el 25% de su territorio. Su ejército está derrotado y no tiene capacidad de penetrar la primera línea de defensa rusa. No ha podido, en la famosa ofensiva de Zaporilla, no ha podido penetrar ni llegar a la primera línea de defensa llamada Sorovikin. No ha podido penetrar ni romper esa primera línea. Lamentablemente Ucrania, o por suerte, no sé, así se termina esta continuo de sangre de una nación tan valiente y tan importante como Ucrania, cuyos muertos se calcula que rondan los 500.000 bajas y otras 500.000 bajas de heridos graves, que van a quedar con deficiencias muy graves para el futuro y que no tienen esas, digamos, Ucrania está en una situación de indefensión muy grande y que no tiene salida. Por lo tanto, esta frase, Ucrania ha colapsado y está derrotada, necesita solo un hecho histórico o un hecho físico que indique el día, el mes y el año en que deja de combatir y cesa la guerra tan descabellada que ha llevado su dirigencia. Por pronto, además de lo que le expresé respecto a sus debilidades en relación a Rusia,
el gobierno de Ucrania en este momento está en una lucha interna muy grave. Hace 3 días mataron al ayudante del general Zaluzny, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano, a su ayudante personal, a través de un regalo que le hicieron en el día de su cumpleaños, que le hicieron llegar a su casa con una bomba que explotó y hirió, mató al mayor ayudante del general Zaluzny y hirió gravemente a uno de sus hijos. Parecía que era una especie de un regalo de estilo militar, de unas copas o unos artefactos agrandados de las granadas que usan en Ucrania, pero no que eran huecas, no que era el recipiente vacío, sino que evidentemente una de esos recipientes estaban con explosivos y le explotó, debe haber sido en pleno rostro, en plenas manos del ayudante del general Zaluzny. Pasamos entonces al segundo y tercer punto. Yo digo segundo, no está incluido como segundo, pero es la idea que había dejado en la exposición anterior: Argentina cada vez más cerca del abismo y de la idolatría. ¿Idolatría a quién? A los Estados Unidos y al Estado de Israel. Esa es mi percepción. Y el tema de hoy es Argentina y el clima electoral enrarecido. Este pseudo segundo tema o primer tema en relación a la Argentina sigue vigente. Seguimos caminando al abismo, no ha habido ninguna mejora en estos 15 últimos días. Y respecto al clima electoral, solo les digo qué es lo que yo observo y qué es el tema que estoy tratando de desarrollar por escrito para difundirlo a través del boletín de información y opinión próximo. ¿Nos puede mostrar el número 24, señor director? Pobre la Argentina con los que piensan de esta forma: que se rompa todo, después hablamos, o que explote todo, o cuanto mejor, peor. Bueno, la primera y segunda frase, que se rompa todo, después hablamos, o que explote todo, la pronunció la señora Patricia Bullrich por el canal La Nación Más el 30 de octubre del 2023. Ustedes en este slide tienen la dirección en que se encuentra o se encontraba de ámbito financiero, en la que se encontraba esta cita, o se puede ver esta cita. Pronosticó la señora Bullrich sobre las próximas semanas, dijo, esto es después de las elecciones: lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el 19 de noviembre explota. Está explotando antes. Y para sorpresa de los conductores televisivos afirmó, ojalá explote antes. Yo no sé si es respecto al 19 de noviembre, si se refería, digamos, a otra fecha posterior, pero realmente lo que expresa la señora, o expresó la señora Bullrich, a mi criterio es un grave y gran desatino que no puede ser admitido en la sociedad argentina, pero que esto es permitido
porque la población argentina está en una gravemente enferma. Esa es lo que yo creo que ocurre. Está gravemente enfermo. Por lo siguiente, miren, esto yo lo publiqué en el año 2018, esta frase que voy a mencionar. El pueblo argentino se encuentra profundamente enfermo, espiritual, moral e intelectualmente, de mano de su clase dirigente, mayoritariamente mediocre, indigna, abyecta y corrupta. Me estoy referido a la clase dirigente argentina, en todos sus ámbitos, no hay excepción, en todos sus ámbitos, políticos, económicos, religiosos, militares, profesionales, en todos los ámbitos a mi criterio. Y es muy probable que estas graves deficiencias inmateriales también nos hayan afectado e influyan negativamente en lo individual. Es decir, que cada uno de nosotros esté infectado por estas deficiencias, individual y colectivamente. Al repetir en forma constante y agravada nuestro fracaso y nuestra decadencia. Y así es, señores. Estamos mal, muy mal, individual y colectivamente en la gran mayoría de los casos. Hemos llegado a una situación lamentable, y que nos debe preocupar, porque somos víctimas de una gigantesca operación dialéctica operativa. La dialéctica utilizada como un sistema operativo que domina y ha intoxicado actitudes, opiniones, pensamientos de gran parte de la población del país. Esa es la realidad. Y no nos damos cuenta, la gente no quiere entender qué es la dialéctica como sistema operativo. Está bien, que no lo asimile, que no lo entienda, que no haga ningún esfuerzo, que no lo lea, que lo rechace a priori. Pero eso no quita que vayan a tener que vivir y sufrir las consecuencias de esta situación, tanto los que tienen estas afecciones individuales y colectivas, como los que creen que no la tienen y que no la han adquirido y no la van a adquirir. Por eso creo que la situación argentina es muy grave, próxima a una tragedia, una gran tragedia nacional. Empezando, y eso es palpable en cualquier medio de comunicación, cualquiera puede prender una radio o un canal y pasearse por los canales de televisión. Lo más grave es que hay una omisión, un vacío espiritual, y hay un vacío de Dios tan absoluto que es irreconocible en la Argentina. Ese vacío de Dios se palpa
y se lo dicen los periodistas, lo expresan con una tranquilidad inconmensurable. No se les pasea el alma por el cuerpo ni nada por el estilo, con una frialdad absoluta, como si nada estuvieran diciendo. Y hay una agresión hacia Dios, un ataque a todo lo que significa Dios y la divinidad, en la que nació y se desarrolló la Argentina, desde el primer día de la colonización de estas tierras. La ausencia de Dios, el vacío de Dios, esos señores nos condenan. Ya lo dice en San Juan, nuestro Señor lo dice, no podéis hacer nada apartado de mí o sin mí. Nada se puede hacer sin Dios, nada. Y ese vacío de Dios, esa negación de Dios, ese repudio de Dios, y eso a la larga o a la corta la vamos a sufrir. Y basta con mirar lo que se llaman los acontecimientos, no solo telúricos, climatológicos y humanos que están ocurriendo en el mundo, tan raros, tan repetidos, tan frecuentes en estos días, en este mes de octubre, que fue muy frecuente, que creo que algunos van a ser sorprendidos de lo que pueda ocurrir no solo acá en Argentina, sino en el mundo todo. Por eso, una vez más, les pido que hagan una reflexión íntima y el pueblo argentino vuelva hacia Dios. Y el primero que tiene que volver hacia Dios es la Iglesia Católica, que es una gran ausente en este sentido, a mi criterio. Por eso pidamos a Dios y a la Santísima Virgen que, como ya le he expresado, que nos bendigan, nos protejan, nos conserven el amor a Dios por sobre todas las cosas, la fe en Dios y la obediencia a Dios. No solo es fe, no solo es devoción, no solo es santiguarse, es creer en Dios, tener fe en Dios y obedecer a Dios. La fe implica siempre la obediencia, así como se reza en el Padre Nuestro. Que se haga la voluntad de Dios, acá en la tierra como en el cielo. Bueno, estimados amigos, nos vemos dentro de 14 días y Dios bendiga y proteja con la Santísima Virgen. Hasta pronto.